Mis enemigos son tus enemigos. Yo estuve fuera del aire 6 meses durante el sexenio de Salinas, porque critiqué a un secretario de Estado. Es que en la vida a veces te tienes que conformar con lo que hay, porque lo que crees que hay no existe. Yo las 3 veces que me he casado, las 3 veces me quise casar con una rica. Por eso yo defiendo a ya sabes, al hijo de ya sabes quién. Uno de tus hijos murió. Es el dolor más fuerte que puedes sentir y que te persigue y me perseguirá hasta el último día de mi vida, ¿no? Eduardo luchó mucho contra su enfermedad y no pudo. Muy buenas noches, bienvenidos. Fíjense que el personaje con el que vamos a charlar el día de hoy lo vemos en la televisión, pero sobre todo lo escuchamos en uno de los espacios más escuchados de noticias en la radio. Tiene muchos años en los medios de comunicación, es un hombre pasional, analizamos con él, reflexionamos con él, nos informamos, nos divertimos y muchos nos peleamos con él en las redes sociales. El polémico Eduardo Ruiz Gili, esta noche en Charlas con Mónica Garza. Bienvenidos. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a esta plática, Eduardo Ruiz Gili, bienvenido. Gracias por los piropos. Pero como dijiste, tiene todos los años, dije... No, sí. En el periodismo. No, además, tiene todos los años. No, en el periodismo. Además, te agradezco muchísimo que estés aquí porque vamos a tener que empezar por revelar que tú sí te encerraste durante la pandemia. Sales poco. Yo me encerré porque, mira, soy adulto mayor. Con mente de joven de 26 años. Dejé de fumar hace 30 kilos. Soy asmático e hipertenso. Así es que, como que yo era un buen candidato que si me daba el COVID, estuvieras hablando, ¿se acuerdan de Eduardo Ruiz Gili? Claro. Como ha pasado con tantos. Sí, entonces claro. Yo tuve que cuidarme. A mí no me disgusta estar encerrado, porque antes de la pandemia yo ya trabajaba en casa. Salía, iba a eventos ahí para platicar con gente, iba a la estación, canal, porque es radio TV, hacía el programa, me regresaba, etcétera, etcétera. Pero a mí no me afectó la pandemia en ese sentido. Ya estaba yo acostumbrado a estar en casa. Entonces no hubo ningún problema. Mi vida social no es lo que fue hace muchos años. O sea, tengo una vida tranquila. ¿A qué le tienes más miedo, a la muerte o a la enfermedad? Porque ante estas características que me describes, pues uno tiene que vivir con sus precauciones, digamos. Claro, ¿no? claro. Le tengo más miedo al dolor físico de la enfermedad. A mí morir me vale un cacahuate, estás muerto, se acabó el asunto. Ya te moriste. Ya. Sí. Pero yo creo que es el dolor y la decrepitud lo que te debe dar miedo. Yo recuerdo a mi padre murió a los 86, pero después de 6, 7 años, en que se fue yendo. Y ya lo vi hasta el final, una decrepitud terrible que dices, híjole, hay que sacarlo de su miseria. En serio, yo sí creo en la eutanasia. Yo también. Y dije, pero él se negaba a morirse, hasta el día que dijo, ya no quiero seguir, y dejó de tomar sus medicamentos y a la semana estaba muerto. Mi madre murió a los 100 años, pero hasta los 99 estuvo bien. Pero re bien, porque yo siempre me acuerdo que tú... creo que es un personaje que ha impactado tu vida de muchas maneras, tu madre. Yo creo que tu padre y los dos te impactan referencia a él. de 2 maneras diferentes, ¿me entiendes? Tu padre te impacta de una manera, tu madre de otra. Y yo tenía la peor de las combinaciones. Tenía un papá chiapaneco y una mamá gringa de Minnesota. O sea, del sur de México y del norte de Estados Unidos. Súper conservadores, además, me imagino. Sí, mi madre era hija de un irlandés que era caballero de Colón y de una sueca que se había convertido al catolicismo. Así es que imagínate. Y mi padre era hijo de un masón grado 32. Entonces era una combinación bien divertida. Mi madre era pintora, era artista, leía, tocaba el piano. Mi padre era un científico, era un cirujano, el fundador de la proctología en México. Entonces, cuando de chico te decía, ¿y tu papá qué hace? Es proctólogo. ¿Y eso qué es? Pues es colólogo. Lo que hacía, operaba colas. Claro. Entonces, la combinación entre una madre que es pura sensibilidad y creatividad y un padre que es científico,
es muy interesante. Con mi padre que aprendí la disciplina, el trabajo, la preparación, el estudio. Y con mi madre que aprendí pues que la vida es bella y que tienes que estar rodeado de cosas bonitas como tú lo estás aquí en tu casa, porque yo no puedo entender una casa que no tiene cuadros, que no tiene libros, que no tiene cosas. No, ya sabes, esas casas que entras y que las decoró un decorador. Sí. Y que parece que estás en una casa que no es vivida, es para lucir. Sí. Pero no para vivir. Entonces fue la combinación que tuve. ¿Te hiciste cargo de alguno de tus papás? Porque tengo esta De los impresión que te hiciste cargo de tus papás. De los dos. Sí. Alguien tiene que hacerlo. Yo siempre soy de la mentalidad. ¿Cuántos hermanos son? 3, 2 hermanos más y mi hermana, que es 10 años menor que yo. ¿A qué se dedican? Bueno, Fue Juan. Fue el reintegro mi hermana. Mi hermano Fidel es proctólogo. Mi otro hermano Juan se retiró en el 85. Mi hermana Jo es pediatra en Estados Unidos, en San Antonio. ¿Y yo? ¿Y por qué te hiciste solo tú cargo de tus papás? Porque, a ver, mi hermana estaba afuera, mi hermano Juan estaba afuera, mi hermano Fidel, pues él creía que con dar una lana se cumple y hay gente que así lo piensa y es muy aceptable. Y yo decía, no, te tienes que encargar, tienes que estar detrás de ellos, porque los papás, la vida te va convirtiendo en un niño chiquito. Sí. Así como empezaste, acabas. Acabas decrépito, sin movilidad. Esperemos que tus facultades mentales se mantengan lo más que se pueden, si no acabas chocheando y diciendo que la gente es de moronga azul y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que saberlo, y yo vi a mis padres que se fueron volviendo niños chiquitos. Y dije, alguien se tiene que encargar de ellos. Pero fueron 2 encargos muy diferentes. Mi padre, yo lo traje, porque él vivía en Cuernavaca, ya en su retiro, lo traje a la Ciudad de México y renté una casa a 3 puertas de mi casa. Porque dije, si lo tengo en mi casa va a sentir que está derrimado. Si tiene su casa... Va a sentir cierta independencia. Va a sentir cierta independencia, entonces le puse sus cuidadoras, sus enfermeras, etcétera, y le mandábamos la comida a diario. Entonces, ese era el cuidado con él. Y él estaba muy amolado. Y con mi madre ya nunca se quiso salir de la casa donde vivió desde el año 1949. No se quiso salir. Yo le decía, vende tu casa, cómprate un departamento más práctico. Sí. Esta es mi casa. ¿Qué alegas? Es su casa. Pues sí, no, nada. Y ahí murió, en su casa. Entonces con ella nunca se quiso salir de su casa, ni ir a vivir conmigo, ni nada. Muy independiente. Entonces pues, también tenía su cuidadora, la gente que la cuidaba, etcétera. Yo la iba a ver todos los días. Te tienes que encargar. Claro. Ni modo que los tires a la basura, aunque de adolescente quieras hacerlo. Sí, ¿no? Siempre, sin duda. Y ellos a nosotros, sobre todo sí. de adolescentes. Yo creo que Tu sí. relación con tus hermanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo describirías tu relación con tus hermanos? Mira, yo con mi hermano Fidel tengo una gran relación. No nos vemos muy seguido y con la pandemia menos. Hay cariño entre ambas partes. Con mi hermano Juan no hay comunicación. ¿Esa cuándo se rompió? Se rompió cuando empecé yo a estar en los medios de comunicación. Que eran, creo que ahí sí fue como un choque de trenes, ¿no? Son 2 personalidades. personalidades. Un choque de trenes porque él en un momento creyó que en México no había lugar para 2 Ruiz Gil. Y yo le dije, hay lugar para 100. El talento, lo que este país necesita, una explosión de talento y de ideas. Hay que sacar este país del agujero, ¿no? Pero bueno, él es así y hace 31 años, creo que lo he visto 2 veces, en una boda, en 2 bodas. ¿Se saludaron? Hola, hola. ¿Y ya? Ya. Y con mi hermana tengo una relación extraordinaria, es mi mejor amiga, con mi hermana, y eso que yo le llevo 10 años. Nos cuidamos mucho, nos hablamos. O sea, la vida va llevándote, no es que tú quieras. Y también la relación de una persona con la otra depende de la otra persona. Sí, claro. Entonces, con otra persona tiene ciertas conductas, ciertas adicciones, cierta lo que sea, se vuelve muy complicada la relación. ¿Te refieres con eso a Juan? Sí, claro. ¿No? ¿Te imaginaste tú o alguna vez tus padres quisieron intervenir al empezarse a dar cuenta que estos 2 jóvenes talentosísimos en el medio del periodismo, Juan sobre todo porque entró a televisión, en ese momento uno solo se informaba
en televisión, claro, en Televisa. Y Juan, pues era una de las estrellas, con sus 60 minutos y tal. Tú entraste muy chavo también pero no, pero es que no éramos, él entró muy chavo. Yo Sí. empecé esta carrera a los 32 años, Sí. escribiendo en un periódico. Por eso, a eso iba. Y después me fui 3 años a Estados Unidos y a los 41 años empecé a hacer medios electrónicos. Yo ya no era un chavito. Sí. Yo cuando empecé en radio, nunca lo había hecho, a los 41 años, cuando todos mis colegas ya llevaban 10, 15 años haciéndolo, algunos hasta 20. Sí. Entonces yo llegué tarde, porque yo siempre me he definido como este término en inglés, a late bloomer. O sea que te pasas años y años haciendo cosas, pero sin saber perfectamente qué quieres hacer, ¿no? Entonces, yo no estudié comunicación, yo estudié economía, después estudié administración de empresas, después estudié una maestría en un MBA en administración. Sí. Después me dediqué a la mercadotecnia, me dediqué a la publicidad, me dediqué a las ventas, me dediqué a las investigaciones de opinión pública y de mercado, o sea, todo eso. Y me iba bien, pero no era yo del todo feliz. Algo faltaba, ¿no? Hasta acabé de banquero. ¿En serio? Sí, y se dio la circunstancia que cuando estaba yo de banquero, pues me fue muy mal en los negocios y cataplum, perdí. Estos calcetines son nuevos, porque los otros los perdí. Yo perdí todo. Y entonces empecé de nuevo y se dio la circunstancia de poder entrar a Fórmula. Y ahí empecé de nuevo. Pero mi pregunta en algo que sí me gustó, que sí me apasionó. Y ese fue mi camino, a los 41 años. Mi pregunta iba hacia, en la familia, sobre todo tus padres, porque luego cuando tenemos padres que se empiezan a dar cuenta que habemos personajes en la familia que compiten de alguna manera, pues tratan de intervenir. ¿En tu caso nadie se metió? En mi caso fue un tanto diferente porque mi padre también estaba muy distanciado de mi hermano, por razones entre ellos, pero mi padre dijo, no quiero saber nada de él tampoco, ¿me entiendes? Entonces mi padre no se metió, mi madre decía, como todas las mamás. Para las mamás todos los hijos somos bellos, perfectos, y lindos y remonos. Y todo lo que hagas se le va a pasar. Sí. ¿No? Puedes tú tener la peor adicción del mundo y a tu mamá se le va a pasar. No se daba cuenta, ¿no? Entonces mi madre, pues, no deberían pelearse, no quiero hablar del tema, y era muy respetuosa. Entonces y realmente nunca ha habido pues un intento por parte de alguien de, oye, vamos a acercarnos, vamos a hablar, aunque no nos volvamos a hablar nunca. No, te digo por qué, porque en los afectos es como el amor. O sea, por tu hermano tienes un amor, como para una pareja tienes un amor, pero llegan a dar circunstancias donde del amor pasas, si no al odio, sí a la total indiferencia. El desamor es horrible. Porque son emociones. Sí, naturales. Además somos humanos, ¿entiendes? Es parte de la condición humana. Y lo que yo siempre he dicho, a los hermanos no los escoges. Sí, te tocan. Sí. Te tocan y capaz de que un hermano es lo máximo y otra cosa es lo peor que te pudo haber pasado. Te tocó. Sí. Entonces dices, bueno, pues me tocó, pero no tengo por qué aguantarlo el resto de mi vida. Y fue la decisión. Cuando me dices que lo primero que hiciste fue entrar a la UNAM a estudiar economía, tengo un dato aquí que siempre es muy curioso. ¿Eras compañero de Carlos Salinas de Gortari? Éramos de la misma generación. Salinas, Guillermo Ortiz, Martínez, varios éramos de la misma generación. ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Y cómo lo recuerdas y cómo lo apreciaste tú ya como en calidad de periodista cuando él llega a ser presidente de México? Mira, yo nunca fui su amigo en la escuela. ¿Ah, sí? No era su amigo. Ah, o sea, no fuiste su amigo. Él pertenecía a un grupo de puros juniors. Era un juniorazo, Salinas era un juniorazo, ¿no? Sí, no, el que además estaban preparando para hacer claro. lo que fue presidente. Tenía pelo en esa época. Sí. Flaquito, enclenquito. Creo que llegaba en un Volvo. Desde esa edad llegaba en un Volvo a la universidad. Ojo, llegaba en un coche. En el 67, cuando estaba todo el movimiento estudiantil. Sí. Se llegaba porque acuérdate que ellos podían traer coches que estaban prohibidos la importación. Pero el papá de él había sido el secretario creo que era de Secretaría de Comercio, algo así. Okay. Entonces, nunca lo traté. Era hola, ya está ahí. A Guillermo Ortiz tampoco lo trataba, hola, ya está ahí, ¿no? Yo la verdad, yo fui a la UNAM, yo fui a estudiar a la UNAM.
Yo no fui a hacer política universitaria. Yo dije, yo quiero estudiar. Te tocó un momento súper efervescente. Me tocó un momento súper efervescente. Creo que participé en 2 de las marchas. Pero conforme yo me iba metiendo y yo veía a los líderes, yo decía, estos líderes la verdad son pura basura. Me desencanté yo del movimiento del 68 porque vi que estos líderes acarreaban a todos como si fuéramos borreguitos. Y porque la mecánica del borrego entra cuando tú eres parte de la masa te arrastra y ahí va, sí, muere el mal gobierno y esto y aquello. Hasta que un día dices, bueno, ¿qué es lo que estos pretenden? Lo que ellos no pretendían democratizar al país. Ellos pretendían cubanizar al país. Ellos pretendían hacer de este país un paraíso de los trabajadores, como los que fueron y vimos que fueron un fracaso total. Entonces yo ya desde entonces me di cuenta que por ahí no iba. Me salí, me fui de la UNAM. Me fui a la Universidad de Anáhuac, que era la única que me aceptaba. Y como a los 6 meses O sea, dije, te fuiste de la UNAM a la Anáhuac. Sí. O sea, agarras la onda Así que es que- tocas los extremos así. Así fue, O así sea. fue. Entonces me fui a la Anáhuac y la verdad es que yo decía, ¿qué hago yo Hoy aquí? dirían a la universidad soy totalmente fifí, dirías tú. Era lo que hoy es el campus de la Anáhuac del Norte. Y tenía una mesa de billar y es donde me volví un consumado jugador de billar porque O sea, ¿no entrabas a clase o qué? era perder el tiempo. ¿Cómo que entrar a clase era perder el tiempo? Había una sola buena clase que yo tomé en esa época con Gustavo Romero Colbeck, que fue un gran economista mexicano. Esa clase me gustaba. Pero el resto de las clases decías, ¿qué hace este cuate dando clases? Y yo venía de la UNAM, donde tampoco tomabas clases, porque llegaban Porque compañeros, hay que protestar, y todo el mundo salía de la clase a protestar. Y yo decía, yo venía a clases. Sí. Ya no acabé, dije, no, qué flojera ya. Un día agarré y dije, ahí nos vemos. Y después, como ya había yo perdido el año 67, 68, 69, y yo dije, hijo, mi padre me va a matar si no... Acabo algo, lo que sea, Nunca aunque acabar sea algo, corte y ¿no? confección. Aunque sea corte y confección debajo de una alberca, lo que sea. Entonces, en esa época, mi madre llegó a México con una licenciatura en arte. Y ella dijo, quiero una maestría. Y se fue a la Universidad de las Américas. En Puebla. No, que en esa época estaba en la carretera México-Toluca, donde hoy está el CIDE. Ah, ok. Ese era el campus de la Universidad de las Américas. Entonces yo dije, bueno, capaz de que aquí me revaliden mis exiguos estudios, ¿no? Entonces llegué y mire, estudié esto y esto y esto. Ah, pues se lo revalidamos, pum, pum, pum. Y entré a las Américas y me fascinó. Yo siempre fui un pésimo estudiante. Pésimo estudiante. Siempre fui muy lector. Sí. Yo empecé a leer y la gente se ríe cuando me dicen cuál fue el primer libro que influyó en tu vida. Le digo, fue un cuentito infantil de estos clásicos de oro Sí. que se llama Rugoso Rasposín, que era un elefantito en apuros. Entonces era un elefantito que él veía que los demás animales tenían un cutis terso y él se quejaba con su que porque tenía todo rasposo el cutis, ¿no? Porque era piel de elefante. Ese fue el primer libro que yo leí solito. Y el primer libro que tú lees solo tiene que influir en tu vida, a fuerzas, porque tienes 5 o 6 años, está influyendo en ti. Sí. Entonces, ahí me da mucha risa cuando oigo a la gente, ¿y cuál fue el primer libro que influyó en ti? Sí empieza con... El laberinto de la soledad. Para mí fue El Quijote, el libro que más gente dice que ha leído y nunca ha leído, ¿no? ¿No? Entonces, yo era muy lector desde chico, pero me daba mucha flojera en la escuela. Yo, una pandemia que me hubiera tocado... ¿Pero acabaste? Claro que acabé. Si me hubiera tocado la pandemia que yo estaba en primaria, secundaria, prepa, yo hubiera sido el niño más feliz del mundo. ¿En serio? ¿Encerrado en tu casa estudiando solo? ¿Qué estudiando solo? Leyendo Nada, lo que yo quería. lo que tú No, querías, es claro. que el sistema educativo también está muy mal planteado desde el origen, pero es otro tema. Acabé en las Américas con cum laude y regresé a México. Leía algo que dijiste una vez que me parece muy simpático, que para ti el mejor presidente fue Ernesto Zedillo porque le valía gorro, le importaba un cacahuate lo que pensaran los medios. Y para alguien como tú, que estás... Mira, pues ha de ser cómodo, ¿no? Luego de que además te habían mandado de vacaciones no sé cuánto tiempo. no creo que haya yo dicho que fue el mejor, tal vez. En ese sentido. En ese sentido, para mí es uno de los peores presidentes que ha tenido Por eso México, lo Ernesto dijiste, Zedillo. pues te conozco. Pero el actual presidente es igual, le vale un cacahuate. No creo que le valga tanto. Sí, Ahí sí. no estoy de acuerdo. Porque nunca busca conciliar, nunca busca explicar, nunca busca hacer nada. O sea, a un presidente... Sí, pero a un- si alguien sale a decir que no piensa igual que él, así le va Sí, la prensa, pero ¿eh? no, pero es parte de su teatro.
Él sabe que él tiene entre un 50 y un 60% de la base electoral de México a su favor. Y hay que partir de un principio. Mis enemigos son tus enemigos. Entonces a su base le digan, vean este periodista, me está criticando, es malo. Y un 50-60% del electorado va a decir, es malo. ¿Por qué? Porque los que agreden a mi presidente pues no son mis amigos. Creo que es una estrategia inteligentísima. Y hablando de divorcios políticos y civiles, tú llevas varios. Igual que tú. Pues por eso, ahí nos vamos dando. ¿Con quién empezamos? Bueno, ¿Con los tuyos o con los míos? Creo que tú me has ganado. ¿Cuántos llevas? Yo nomás llevo 2 divorcios. Dos divorcios y 3 matrimonios. Pues yo 3 matrimonios y 3 divorcios. Nada más llevo tantita ventaja. Una, no es nada. Además, tengo un amigo que me dijo, mira, entre la soledad de la soltería y la soledad del matrimonio, hay quien prefiere la soledad del matrimonio. Claro que sí. ¿Verdad? Quien te lo dijo es un hombre sabio, una mujer sabia, no sé quién te lo dijo. ¿A qué edad te casaste la primera vez? Hijo, a los 23. Ay, bien chavito. Mi generación, Ajá. Sí, se casaban mucho. no es la tuya. En mi generación generalmente te casabas acabando la universidad. Cierto. Con la novia que traías de la universidad o que conociste como universitario. Sí. Así era. Sí. ¿Cuántos años llevas de casado con tu última mujer? Me decías que más de 30, Cumpliré 31 años. Bueno, yo no junto 16, ni juntando los 3 maridos. Bueno, tú eres un poco más inquieta que yo. Vamos a que verlo así. Uno es inquieto. Ándale, ¿no? Eso me gusta. Y después hay que ser realistas. Es muy difícil comprender y que te comprendan. Sí. Es muy difícil. Además vivimos una época donde la mujer... tú de pareja no debes de ser fácil. No, no soy nada fácil y ninguna de las exes ni la actual fueron fáciles. Pero con la tercera vas aprendiendo. ¿Sabes qué aprendes? A ver, si me divorcio esta vez, voy a la cuarta y hago lo mismo, y la quinta, y la sexta, la séptima, y la octava. Más vale que ya me concentre en este. No sé si lo que estás diciendo es bueno, no, es un poco, es como de ya me conformé, es lo que hay. No, es que... No, tengo una playera que dice es lo que hay, me lo hubiera puesto. Es que en la vida a veces te tienes que conformar con lo que hay. Totalmente. Porque lo que crees que hay no existe. No existe. Claro. También, ay, no, es que uno... ya imagino a Mónica esperando, no, es que cuando llegue mi príncipe azul, que va a ser... No, bueno, es que uno aprende a querer con inteligencia cuando te das cuenta que esos amores del cine nomás están en el cine. Y duran 1 hora y media, 2, cuando bien va. Exactamente. ¿Tu primera esposa es la madre de tus hijos? De mis 2 hijos mayores. De tus 2 hijos mayores. ¿Tuviste 2 hijos hombres? Con ella sí. Ajá. Mi segunda es mamá de mi hija. Ok, y en tu tercer matrimonio mi no hijo. Tuviste... Yo he hecho patria. Perdóname, yo he hecho patria. Por favor. ¿A dónde vas echas raíces? Claro que sí. Muy bien. Con mi actual, con la esposa que es tu tocaya. Sí. Tengo mi hijo Patricio, que cumplirá 31 años. Claro. Y luego, ¿te divorciaste al cuánto tiempo, la primera vez? 7 años. Estuviste 7 años casado. ¿Y tu segundo matrimonio llegó cuánto tiempo después? Hijo, como 5 años después, creo. Ya ni me acuerdo. ¿Duró poquito? Como 3 años y medio. Muy poquito. Afortunadamente. ¿Y te fue re mal? Pues digamos que no me fue muy bien. ¿Cómo vives tus divorcios? Es que un divorcio es un fracaso. Velo así. Es un fracaso. Invertiste... Un matrimonio es una guerra, el divorcio es la derrota. No, nada más que hay quien sale, está el derrotado y el derrotador, ¿no? Invertiste mucho capital emocional. Sí, siempre. Invertiste tiempo de tu vida. Si tuviste hijos, invertiste más todavía. Tienes ahí 2. Y hay quienes invertimos hasta capital económico, ¿no? Bueno, que eso también, es luego lo que también da más coraje. Yo no lo quise decir, pero cuando eres hombre, generalmente inviertes más capital económico que la mujer, ¿no? No te estás seguro. Tú, hijo, ¿estás soltera ahorita? Sí. Y sí, hay. Bueno, pues no. Porque te voy a decir la verdad, porque yo las 3 veces que me he casado, las 3 veces me quise casar con una rica. Y no, bueno, no se me hizo. Esta tampoco sería como tu oportunidad, pero te divertirías mucho. Por eso yo defiendo, ya sabes, al hijo de ya sabes quién, que se va a encontrar y le digo, pero ¿por qué lo critican? Porque se casó con una rica y le gusta vivir bien y hace muy bien. ¿Por qué tiene que vivir como el papá? ¿Por qué tiene que tener los mismos valores que el papá? ¿Por qué tiene que decir, sí, papá, yo también no voy a ser aspiracionista? No, todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera, y más como ya tiene 40 años el angelito, ¿no? Así es.
No, pero hay un momento donde dices, a ver, ¿a qué le estás jugando en la vida, no? ¿Dónde vas a acabar? ¿Cómo vas a acabar? Y porque cada divorcio deja mucho dolor. Sin duda. O sea, deja dolor a la otra persona, te deja dolor a ti, deja dolor a los hijos. Y dices, hijo, ya está regando tanto dolor, tiene que llegar un momento donde dices, basta. Tú eras el clásico que, o sea, fuiste el que se sentó con los hijos, con la mamá o sin la mamá, a decirles, a ver, pues esto se acabó y esta nueva dinámica va a ser de esta manera. ¿Cómo lo has manejado tú? No, los hijos que en el primer divorcio eran muy chicos y mi hija también era muy chica, no hubo esa plática. Eventualmente te sientas y lo conversas con ellos, ¿o nunca ha habido esta conversación? No, eran muy chicos, con los primeros eran muy chicos y yo me quedé con ellos. Como un año, ¿Tú te quedaste con 2 tus años hijos? después del divorcio yo me quedé con ellos. O sea, tú fuiste, digamos, papá Soltero, soltero. ¿Y cómo viviste esa época de tu vida? a todo dar. Pero lleno de trabajo, además, ¿cómo le hacías? Pues trabajo y pues le haces. ¿Quién te ayudaba? ¿Tu mamá? No, ellos vivían conmigo en mi departamento. No, ya lo sé, pero hay que llevarlos a la escuela, hay que ver que el lunch. Los llevas a la escuela y ves. O sea, o sea. Y en esa época no había celular, ni WhatsApp, ni. Pero no es el fin del mundo. Ni el chat con las otras mamás para que te echen la mano. No es el fin del mundo. Lo han hecho generación tras generación tras generación. ¿Y por qué te quedaste tú durante con tus 300,000 años. ¿Por qué te quedaste? Porque ella no quiso, entonces yo quise. Ella no se quiso quedar. No, con ella los- tenía otros planes y muy respetables. Yo me quedé con ellos. Y de repente te quedaste en la entrada de tu casa con 2 niños chiquitos y dijiste, ¿y ahora? Pues, para mí no se me hizo nada extraordinario. ¿Fue gozoso o fue no? No, fue gozoso, claro que sí. Yo los disfruté mucho. La verdad los disfruté mucho. Quién sabe si ellos me disfrutaron tanto, ¿no? Eso. Pero yo los disfruté. También. ¿Cómo eres como papá, Eduardo? ¿Tú cómo te calificarías? Mira, yo fui educado por un papá muy estricto, de la vieja guardia, ¿no? Y que te pagaban si te pegaban, ¿no? Que ahí ni con el pétalo una rosa, ya sabes. Yo a mis hijos sí les llegué a dar sus buenos catorrazos, igual que mi papá a mí, igual que mi mamá a mí. O sea, por eso ese viejo dicho que la letra sangre entra, Sí. es cierto. Ahora estamos viviendo una época donde no los toques. Uy, no, ya todo es la pura psicología infantil psicología, y por eso tenemos chavos que no van a ninguna parte, y ¿no? veamos De cuáles son los repente. resultados de la próxima generación. Sí. Porque la vida es dura y la vida es muy violenta y la vida es sin misericordia. Entonces, a mi padre me educó fuerte, me educó con mucha disciplina. Mi padre era de los que había que pintar las recámaras, llegaba con los botes de pintura y los brochas. Te decía, órale. Píntenlo, ¿no? Y cuando no había sirvienta, pues ustedes hagan sus cuartos, o sea, así era. O sea, no era una vida de consentimiento, nunca nos compró coche. ¿Quieren coche? Trabajen. Y efectivamente el primer coche que yo me compré fue porque estaba yo trabajando, ¿no? Entonces nunca fuimos en ese sentido aspiracionistas de Moronga Azul. Como, me encanta esa frase, Moronga Azul, es tan mexicana, tan... Ya no la vas a soltar, que se me tan, hace tan típica de un pensamiento que le vas a populachero. hacer corrido para el radio. Entonces fue, mi mamá pues, nos cuidaba, nos consentía un poco, tampoco mucho. Hay que pensar que la generación de mis papás fue la generación que nació en medio de la Primera Guerra Mundial. Empezaron sus vidas matrimoniales con una Segunda Guerra Mundial, donde había escasez de muchas cosas. Pero además ellos eran hijos, mi padre era hijo de una pareja que sufrió mucho en la Revolución. Mi abuelo tuvo un hermano que lo fusilaron. Mi abuela perdió todo. O sea, eran generaciones donde demostrar demasiado afecto era riesgoso. Yo siempre lo he dicho así. Pero recuerda que sabes cuándo iba a estar o no iba a estar. Pues es parte de la historia de violencia de nuestro país, ¿no? Entonces, y mi madre venía pues también de una raíz muy pobre. Mi abuelo Gili estudió hasta el 3er año de primaria. Era un inmigrado irlandés muy pobre, pero hizo algo de su vida en un país como Estados Unidos que sí estimula eso. Sí. Cuando murió tenía muchos recursos, educó a mi madre y a toda su familia. Entonces fue una educación que yo transmití a mis hijos sin ser tan duro como mi papá. Pero el viejo dicho es que mi papá no era tan duro como mi abuelo. Y mi abuelo no era tan duro eso como se el va bisabuelo. relajando. Entonces te vas diluyendo un poco. Entonces, ¿cómo fui? Pues un papá duro. Bueno, eres, porque todavía están tus hijos, tienes una relación muy
estrecha con tus hijos? No, cada quien ya vive su vida, ¿no? No, O eso sea, sí ya lo sé, pero me refiero, ¿estás en contacto? ¿Nunca has sido un papá sobreprotector? No, no soy sobreprotector y no soy un abuelo que está todo el tiempo, ay, que me traiga mis netechitos porque no tengo que hacer hoy. No. Cada quien su vida. Cada quien su vida. Ya son adultos. Entonces, si me quieren ver, que me vean cuando quieran. Yo les digo cómo andan este fin de semana, estamos ocupados. Sean felices, ¿no? Ninguno vive conmigo. Ya son adultos. Claro. No puedes esperar más. Uno de tus hijos murió. El mayor. ¿Cómo fue ese episodio en tu vida? Pues de la fregada. Me imagino. Es el dolor más fuerte que puedes sentir y que te persigue y me perseguirá hasta el último día de mi vida, ¿no? Él murió víctima de una adicción alcohólica. Imagino que también le entraron otras cosas. Murió por envenenamiento alcohólico, que es tomar demasiado en un momento dado y pues todo se te apaga. Y pues es lo peor que me ha pasado en mi vida, ¿no? A fin de cuentas. ¿Qué edad tenía él y qué edad tenías tú? Esto ocurrió en 2009, estamos hablando hace 13 años, él estaría por cumplir 50, tenía 30, iba para los 37 y yo iba para los 61. Si tu hijo tenía una situación de adicción y era algo con lo que tú ya te habías enfrentado en tu familia, me imagino que emocionalmente pues, te impacta doblemente. Pero también me imagino, no lo sé, tú me corregirás, lo debes de haber acompañado en un intento por superar esto, ¿no? Eduardo luchó mucho contra su enfermedad, estuvo en 4 diferentes centros de rehabilitación y no pudo. Es una enfermedad muy complicada. Se dice que para que una persona realmente se cure, es decir, no se cure, deje de beber, a veces tiene que pasar por 4, 5, 6 centros de rehabilitación. Él pasó por 3, 4 y no pudo. Entonces luchó, trató, era brillante, pero son enfermedades que llegan, ¿no? Mi familia tiene su buena dosis de adicciones, más que nada por parte de mi familia Gili. ¿No? Mi madre tuvo 1 o 2 tíos que eran alcohólicos, tuvo 2 hermanos que fueron alcohólicos, y en mi familia hay alcoholismo, ¿no? Entonces Eduardo traía una predisposición, vamos a decir así, genética, las carencias tal vez de la niñez, de no tener a la mamá todo el tiempo. O sea, son 20,000 cosas que te puedes estar preguntando y nunca vas a encontrar la respuesta. ¿Cuántos años vivió contigo? ¿Solo contigo y sin ver a su mamá, digamos? No, sí la veía, pero de repente no la veía. Pues hasta que se fue a vivir a Estados Unidos a estudiar su carrera, ¿no? O sea, hasta los 18, 19 años. Algo así. Sí, fueron muchos años. ¿Te pegó de alguna manera, sí, la culpa? A todos nos pega la culpa, porque la pregunta siempre es, ¿qué podría haber yo hecho más por él? Es como cuando pierdes a tus papás, aunque hayas hecho todo lo posible, siempre dices, chin, me acuerdo que no fui. Pero es diferente, porque los papás es lo natural. No importa, que pero la culpa siempre te persigue porque tenemos una cultura de la culpa. Sí, sin duda. ¿Ok? Cuando vas a una escuela católica de chico, vives en el pecado todo el tiempo. Entonces llega, ya sabes, yo estaba en una escuela donde todos los viernes primero tenías que comulgar y dices, hijo, me tengo que ir a confesar, hijo, qué friega. Entonces, porque pues, soy pecador, voy a ir al infierno. O sea, es una cultura de la culpa. Entonces, siempre dices dónde fallé, que tal vez pudo haber orillado a que él se volviera adicto. No lo sabes, porque eduqué a otros 3 y no lo fueron, entonces no lo sabes. ¿Qué le falló, qué le faltó? No lo sabes. Pero el sentimiento de culpa siempre lo va a estar. Aunque a quien le toca o nos toca, de alguna manera, acompañar a alguien que está siempre al filo, sabemos que tenemos que tener como este presupuesto emocional para lo que sabes que puede suceder y que ya en cierto punto sabes que no es tu responsabilidad. ¿Cuándo te empezaste a preparar para recibir? No sé cómo haya sido el momento en el que te avisan. Nunca te preparas. Piensa en tu hija. Imagínate que se muere ahorita. ¿Te has preparado? Nunca te preparas para la muerte de un hijo. Jamás. Porque es lo menos concebible que puedas tener en tu vida. Te puedes preparar que se mueran tus papás. Sí, pero tú ya venías
de varias internaciones de Sí, tu hijo pero y sabías... sí, por más que quieras, no vas a aceptar Claro. esa consecuencia. No lo vas a aceptar. El día que murió, yo estaba hablando con un abogado para ver qué hacíamos con mi hijo Eduardo, para ver si lo podíamos volver a internar, etcétera. O sea, no te rindes. Lo que tú estás diciendo es que te estás rindiendo y aceptas lo inevitable. No te rindes. Nada más sabes dónde estás parado. No, es que no sabes dónde estás parado, porque no quieres perder la fe. No quieres perder... O sea, tú nunca perdiste la esperanza de su recuperación. Nunca perdí, claro que no la pierdes. Es un mecanismo de defensa. Tal vez inconscientemente, yo no lo sé, pero no te rindes. Cuando se trata de tus hijos, no te rindes nunca. Hasta el final. No puedes prepararte para eso. ¿Cómo se vive cuando se pierde un hijo? Pues ¿Cómo se vive con la muerte de un La vida hijo? sigue. No, la vida tiene que seguir. La vida sigue. Pero te quedas con su presencia de muchas formas. Pues claro, todos los días te acuerdas de él. O sea... ¿Todos los días te acuerdas de él? Claro, todos los días. Todos los días lo recuerdas. Mira, todos los días recuerdas a tus hijos, aunque estén vivitos, pero no viven contigo. Tu hija no vive contigo. Sí, no. Y la recuerdas Diario, claro. diario y varias veces. Sí, exacto. Y cuando está en la Ciudad de México te preocupas más por ella, que se va mañana a Moscú. Está en Moscú, ya, está lejos. También para ese mecanismo. Pues aquí ya yo siempre me preocupo por ella. Sí, O sea, siempre estamos cuando viven aquí, la alerta sísmica. cuando viven aquí te preocupas más. Cuando se van de viaje te preocupas menos. Son trucos de la mente muy curiosos. Sí, ¿no? cierto. Se van de viaje, ojalá le vaya bien. Pero cuando están aquí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Habrá llegado? A ver si no se desveló, a ver si no se reventó. Sí. Pero nunca paraste, ¿no? O sea, nunca paraste, o sea, esta situación no detuvo tu vida en el sentido de decir, tengo que parar, voy a dejar de trabajar 6 meses, me quiero, no sé. No, dejé de trabajar, si no me falla la memoria, 2 semanas. En esa ocasión. Regresé al programa, dije que había ocurrido, se me hacía una estupidez decir, no, mi hijito murió después, como lo es de repente, después de una penosa enfermedad. ¿No? Se da mucho en el mundo del espectáculo, ¿no? Que alguien se murió de una adicción o de SIDA o lo que sea, y dice, se murió de cáncer, ¿no? Como que se murió de una enfermedad que se llama alcoholismo, es una enfermedad. Si se hubiera muerto de cáncer, lo hubiera dicho igual. Lo que pasa es que hay un estigma. Así es. De que hay. Y nos hacemos mucho daño como Y toda la sociedad. gente dice, es que es un vicioso porque bebe. Yo les digo, no es un vicioso, es un adicto. Porque tenemos un país, hay que pensar que este es un país de promedio educativo de segundo de secundaria y mal estudiada. Toda la gente no se da cuenta que hay una diferencia entre un vicio y una adicción. Es como hay gente que no se da cuenta entre lo que es ser humilde y lo que es ser pobre. Son dos cosas totalmente diferentes, pero como le ponen una... Etiqueta. Sí, el pobre es como un pecado y ser humilde es ser víctima. Pero no te sorprendas, en este país no hay cárceles, hay centros de readaptación social, cerezos. En este país no hay carceleros, hay custodios. No hay presos, hay internos. Sí. Cuando matan a 10 delincuentes en una balacera, no los matan, los abaten. Entonces somos un país donde inventamos palabras para alejarnos un tanto de la realidad que es muy cruel. No hay psiquiátricos, hay centros de atención a la salud mental. ¿Y qué tal, eh? No, es increíble. Sí. Y se va metiendo a la mente colectiva. Yo creo que como comunicador uno siempre tiene esta responsabilidad de hacer eso que tú estás haciendo ahorita, decirle a las cosas por su nombre. Porque si no, estás cayendo en una incongruencia personal, ¿no? Que es justo no decir lo que es. Y lo más importante, cuando tú tienes la oportunidad de tener un micrófono, una cámara enfrente, una de las principales cosas que te debes de ganar para tener confianza es la empatía. Y la empatía también tiene todo que ver, eso es lo que opino yo, no sé tú, tiene todo que ver con decir la verdad. Pues por lo menos tu verdad, ¿no? Exactamente. O sea, y decir tu verdad, y no solamente eso, estamos en una sociedad bien complicada, donde padres como tú y como yo, hay muchísimos. Claro que sí. Y que lo que necesitan es que a veces nos sentimos solos en determinadas situaciones, ¿no? Sí, porque por ejemplo... Y estamos más acompañados de lo que nos imaginamos. No hay grupos de autoayuda en este país.
Tú buscas un grupo de autoayuda de padres de adictos que murieron en la adicción. No lo hay. No existe un solo programa. Y yo fíjate que como es un tema que a mí me importa mucho, sobre todo el tema de la salud mental, y lo digo en mis espacios todo el tiempo, y lo reclamo a las autoridades de salud, ¿por qué nadie voltea a ver? Todos hablamos del adicto, del que tiene algún padecimiento de salud mental, de las personas con discapacidad, de los grupos vulnerables. Nadie se detiene a ver qué pasa con los que cuidan a esos pacientes, que son otro tipo de pacientes. Claro. Y en nosotros nadie se fija. Porque somos una sociedad muy hipócrita. Acuérdate como de repente dicen, es que tiempos pasados fueron mejores. La familia estaba unida. La madre abnegada. La abuelita estaba haciendo chocolate con el molinillo todas las noches. Era bien bonito. Mangos, era una ciudad hipócrita. La casa chica, las amantes por todos lados. La mujer abnegada que tenía que aguantar las infidelidades del marido, los maltratos físicos, los abusos verbales. Pero era tan buena. A ese país nos quieren regresar. En este país, el gobierno nos quiere regresar, porque es un gobierno retropriista, nos quiere regresar a esa época donde hacíamos películas buenísimas de charros. No, y a veces, charros, donde llegas al pueblito de charros y nunca veías un perro callejero en la calle, porque eran pueblitos de una limpieza increíble. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué hay perros callejeros en las calles? En las películas y eran apologías a la violencia de género. Claro que sí. Y al machismo y a la borrachera. Entonces, es un país que tiene una mentalidad de repente muy torcida. Valores que yo sigo sin entender, tal vez porque soy hijo de gringa, ¿me entiendes? Tal vez eso ayuda. Sí y no, porque también una forma de tratar por ejemplo, en el caso de género, que es todo un debate ahorita, porque se dice, en este momento estamos viviendo una administración que se dice la más feminista de la historia, pese a ver lo que vemos. No lo es. Pero yo, por ejemplo, cuando te veo entrevistar a funcionarias o con tus colaboradoras mujeres, muchos lo pueden tomar como una agresión, la forma en la que abordas y cómo te enfrentas, pero al final la estás viendo como el tú por tú. Es que es el tú por tú. Es que de otra manera sí sería discriminación, es ¿sabes? Es el tú por tú, o sea, mujer que sienta en mi mesa y va a discutir, para mí no es mujer ni hombre, es un cerebro con el que yo voy a estar discutiendo o estando de acuerdo. Es un cerebro, es una persona. Olvídate de que sea mujer u hombre, es una persona. Entonces, el sexismo se demuestra cuando la gente dice es que no eres un caballero con esta mujer. Número uno, no tengo por ser un caballero cuando estoy discutiendo un tema. Número dos, esa mujer no necesita que la defienda nadie, y menos un hipócrita que viene a defenderla porque se cree muy caballero. No, esa persona, hombre o mujer, que defiende a esa mujer, la está humillando porque cree que esa mujer es incapaz de defenderse. Exacto. Es la verdad. Yo no creo que una aunque mujer... la línea es muy delgadita, ¿eh? De repente la línea es muy delgadita, porque tú dices, no tengo que ser caballero o no. Sí, pero también la forma de abordar un debate, y es lo mismo, no tiene género, ¿eh? O sea, con un hombre no puedes trascender esta línea como hoy tan delicada. Estás debatiendo ideas. Imagina que yo estoy debatiendo contigo. Y estoy debatiendo con el señor que tengo enfrente. Le digo, no, porque estás mal. Y Mónica, discúlpame, eres una mujer, pero estás mal. Oye, no, digo, claro, estamos es en una medio del tontería, es un debate, es una lucha de ideas, es una confrontación de ideas. No pasa de eso, porque además la gente cree que después estamos peleados. No, yo a la gente le digo, acuérdense, lo que discutamos aquí, no estemos de acuerdo, estemos de acuerdo. Ahí muere, vamos al corte y ahí se acabó el tema. No, lo que pasa es que para estar contigo, Eduardo, hay que quererle entrar al debate. A ti te encanta estarle picando la cresta, te gusta la discusión, no te dejas de nada. A mí me divierte mucho. Hay quien se enoja mucho. Que se enoje, mira. Porque tienes tus muchos detractores y se ponen duros en las redes sociales. Ni modo, pero mira, yo trato de ser un periodista basado en hechos. Porque muy informado. Porque todo mundo hace periodismo, no todo mundo, pero la mayoría hacen periodismo basado en opiniones. Eso no es periodismo, es opinar, y todo es muy válido. Pero si vas a opinar, susténtalo en datos. Y hasta como pronuncies algo, pronúncialo bien.
Por ejemplo, un colaborador que duró poco decía, es que el señor Putin, o sea, no, el señor Putin, yo no sé si sea Putin, yo sé que es hijo de Putina, que usando tu palabra sería Putina, pero es Putina, porque los apellidos rusos son esdrújulos. Claro. Y no le cayó nada bien, pero tú no puedes estar en un programa y estar mal pronunciando el apellido de alguien que tiene al mundo en vilo. Oye, pero esas clavadeces en la textura, porque para muchos es lo que son, yo sé que para ti no, o sea, es como un must, pero te han también traído muchos problemas en los lugares donde has trabajado. Pues sí, pero... ¿En Radio Fórmula llevas cuántos años? Cumpliré 33. Qué bárbaro. Empecé Eso sí que ha sido el 2 de noviembre del 89, me han tenido mucha paciencia y se los agradezco. Tu matrimonio más largo, ¿no? Con Radio Fórmula. Sí. ¿Y en los periódicos? Yo empecé en Universal. Sí, yo sé. Después pasé al Excelsior. Después estuve, ya ni me acuerdo. Pues Ahora has hecho como un amplio recorrido. sí, ahora estoy en El Economista. Sí, sí. Y en muchos periódicos de provincia, ¿no? Claro. Que es un término que no debería usar porque provincia es como que el atraso. Vamos a decir que periódicos de diferentes ciudades Locales. de la República. Correcto. Locales. Tu momento más difícil como periodista, ¿cuál consideras que ha sido? ¿Más estridente o estresante para ti o donde de plano te han sacado la jugada? Yo estuve fuera del aire 6 meses durante el sexenio de Salinas. Porque critiqué a un secretario de Estado que hoy es presidente de un banco nacional, entonces ya pasó. Pero me fui 6 meses, porque no le gustó que yo dijera que había sido hippie durante una época de su vida. Ay, nombres. Es irrelevante. Será banquero, pero no es nada, a fin de cuentas. Entonces, pues presenté una queja, el nombre que sí te puedo decir es de una Socorro Díaz, que era subsecretaria de Gobernación y priista, que después acabó siendo del PRD y creo que hoy ni quien se acuerde de ella, que mandó una carta diciendo que estaba en riesgo la concesión por mi culpa. Así de democrática era esta Socorrito Díaz, ¿no? Pues era priista. El PRI nunca fue un partido, ni un gobierno, no eran gobiernos democráticos, eran gobiernos represores, ¿no? Pero me fui 6 meses y mi reacción fue, llegué a casa y dije, vamos a Cancún 2 semanas. ¿Por qué? Porque estoy fuera del aire. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te vas o te vas de vacaciones o qué te dijeron? No puedes estar al aire ahorita. Además, yo lo entendí porque esas eran las reglas del juego. Cuando tú entras a algo, tienes que aceptar que hay reglas del juego. En esa época de Salinas había una gran represión contra los medios. Entonces acepté, perfecto. ¿Y cuándo puedo regresar? No sabemos. Bueno, afortunadamente yo tenía muy bien comercializado el programa y dije, bueno, pues si me corren, me voy con mis anunciantes. Claro. No te vayas, perfecto. Yo regresaré. ¿Te siguieron pagando tu sueldo? Pues mis comisiones que yo tenía de ahí, ¿no? Entonces, y lo entiendo perfectamente bien. Son las reglas del juego. Como así yo te puedo decir, por ejemplo, con Cedillo yo tuve problemas desde que empecé a escribir con el gobierno de Miguel Alemán. De Miguel de la Madrid, ¿no? Miguel Alemán tenía, estaba yo recién nacido. ¿Ves? También a mí se me olvidan las cosas, ¿ves? Con Miguel de la Madrid había problemas, pues acuérdate que el gran censor era Bartlett, y era un censor, era un inquisidor de los medios de comunicación. Hoy es un democrático morenista, ¿no? Y es muy silencioso últimamente. Sí, capaz de que ya no le está funcionando la canica, no lo sabes. Después tuve problemas con el gobierno de Salinas, con el gobierno del señor Cedillo. No tuve un solo problema con Fox, 0. Tuve muchos problemas con Felipe Calderón, porque desde el principio dije que su guerra estaba perdida. Me acuerdo. Se lo dije al aire, se lo dije en una reunión privada en frente de otros que no le gustó. Pidió mi cabeza, él y el bongocero, ¿cómo se llama el bongocero que era su comunicador social? Max. A Max Cortázar. Sí, un bongocero venido a más, pedía mi cabeza y Former les dijo que no. Y tuve muy pocos problemas con
Enrique Peña Nieto, porque su comunicador, que era David, pues estaba más preocupado en hacer negocios que en cuidar al jefe, la triste realidad, y el que vino después no tenía idea de nada. Y también lo puedo decir, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no he tenido el más mínimo problema. No se meten. Creo que una vez o dos salí ahí en alguna grafiquita de los periodistas que no hablan bien, pero... O sea, ¿saliste en el ¿Quién es quién de las mentiras? No sé. No sé, porque... Pero pues si dices que saliste en la grafiquita, esas grafiquitas nada más son los miércoles. No, es que antes de que empezaran con ¿Quién es quién en las mentiras? Él salía con una grafiquita que le ¿Quién habla más de que le hace una mí, empresa ¿no? que se llama Intelite. Sí. Entonces yo le di a Intelite, le dije, oye, ¿cuál es tu metodología? Me la mandó. Y dije, qué curioso, este cuate escoge un día de la semana, y cada semana una, y él dice, bueno, de estas 8 semanas, en 6 criticó al gobierno. Y yo dije, perdóname, si lo vas a hacer bien, analizas todas las columnas para decir cuántas y cuántas no, porque en ese periodo también publiqué tantas columnas donde me referí positivamente al gobierno y otras fueron neutras. Y yo escribí una columna que la mentirosa es esta locutora que sale los miércoles en la sección Mentiras. Sí, la señorita Vilchis. La joven locutora, yo sí lo dije. ¿Por qué le dices la joven locutora? Pues es una joven locutora. ¿Pero es locutora? Yo nunca la he escuchado hacer locución en ninguna parte más que ahí. Es una mala joven locutora. No sabe ni leer. ¿Tú crees que ella escribe e investiga? No, obvio no. La tiene ahí para que lea y lo lee muy mal y para que meta sus opiniones que son... No, ella no mete sus opiniones, Eduardo, claro que no. Sí, de repente yo creo que... Ella no tiene ninguna opinión, yo no creo, tú sí. Entonces dije, ella es una mentirosa porque dijo que las segundas pistas más largas del mundo, que miden 4.500 metros, son las del aeropuerto Felipe Ángeles. Y yo le dije que no, que son las 9º más largas, porque hay otros 8 aeropuertos que tienen pistas más largas que 4.500 metros. Y dije, aeropuertos que se usan, que tienen vuelos regulares de aerolíneas, iguales que... Entonces dije, es una mentirosa. Es una mentirosa, ¿no? Pero yo creo que le dio pena, creo que no quiso confrontarse, entonces... Yo contigo tampoco me gustaría confrontarme. Prefiero sentarme así como ahorita a platicar. A platicar. Está bien. ¿Qué sigue para Eduardo Ruiz Gili? Nada, yo estoy mira, yo hago lo que me gusta, me apasiona lo que hago. Entonces lo que sigue es que hoy haré otro programa, escribir otra columna, y es lo que sigue. Estoy donde quiero estar, es lo más importante, ¿no? Así es. Punto. Mientras me dure la voz. Mientras no esté con algunas personas que, ¿cómo están, querido público? Hijo, no, el día que yo pierda la voz y la dicción, no me vuelves a ver al aire nunca. El día que empiece a ver yo demacrado y así todo jorobadito, no me vas a ver nunca de nuevo al aire. Tal vez seguiré escribiendo, pero el día que se vayan las ondas y las ideas, ese día estoy fuera. Hay que pasarla bien. Mira, la galaxia lleva no sé cuántos miles de millones de años, el universo. Y le quedan otros no sé cuántos miles de millones de años. El otro día vi un documental, fue fenomenal, era un pequeño documental que decía, así va el universo. Entonces te ponen cuando el Big Bang, ¿no? Y abajo hay un calendario que está moviendo rapidísimo, ¿no? Hace 5.000 años, 6.000 millones de años, Entonces llegamos a nuestra época actual y sigue el reloj, sigue. Y ves que se empieza a apagar el universo. Y va a llegar un momento del universo, el que conocemos por lo menos, se va a apagar. Sí. Y se va a seguir expandiendo. Afortunadamente no lo vamos a tener que ver. No, ya. Es más, tal vez ni la especie humana lo vea, ya se habrá extinguido. Pero el universo, como lo vemos, se va a apagar. Va a estar todo apagado. Y me pongo a pensar, en este tiempo infinito, ¿te tocan cuántos años? 30, 50, 70, 80, 100, que es nada, aprovechalo. Gracias, mi querido Eduardo. Gracias a ti. Gracias, bienvenido, es tu casa. Gracias. ¿Cuándo desocupas? Ya es mi casa, ¿no? Sí, ya has que mudar. Gracias a todos.